cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Tauro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Me gustaría mucho si te suscribes al canal, le das un like, compartes el video y también para invitarte a dos canales. Dime cómo te amas, que también encontrarás allí situaciones similares a las que siempre o estás pasando a través de tu vida con respecto al amor y al desamor, y también te da consejos para aumentar tu autoestima. Y el otro canal que tengo, que es mensajes de tu ser interno, donde también esos mensajitos del ser interno que nos dan como para despertar un poco a la realidad, porque a veces estamos como tan metidos en lo que es el amor o el desamor que no nos damos cuenta muchísimas veces que más de una vez somos nosotros los culpables de ese desamor. Así es de lamentable, pero es así. Entonces sí me gustaría pues invitarte. Ahora sí, con muchísimo gusto vamos a empezar con tu lectura, mi querido Tauro, y vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que se presenta por ahí, qué tenemos que hablar, qué tenemos que decir. No sé si será pasado, presente, futuro. Esta vez no lo estoy precisando. Sencillamente lo estoy tomando como una lectura muy, pero muy aleatoria, general. Lo que venga, lo que salga, lo que digan las cartas. Parece ser que hay dos cosas acá. Bien sea que estás con una buena intención de seguir adelante con algo, con la relación, con algo que tenga que ver con tu pareja. Estás poniéndole de verdad lo que se dice el corazón, el pecho y el corazón, o por el contrario, puede ser también que tú estés como diciendo, mi fuerza de voluntad antes que nada, no pienso ceder ni un milímetro. Una de las dos. Vamos a ver entonces qué hay. Vamos a ver cómo está tu mente, cómo está, qué dice tu mente con respecto a todo esto. Vamos a ver solamente un poquito más. Vamos a abrir un poquito más el campo tuyo. Veamos. Ajá, como que entonces piensas hacer un cambio de ciclo, por lo que estoy viendo. Aparentemente parece ser que viene para ti es un cambio de ciclo. Dentro de todo, quizás a lo mejor invitas a esta persona que tienes en tu mente a ese cambio de ciclo, o puede ser que definitivamente lo hagas tú solo o tú sola. Lo cierto es que aquí probablemente estoy viendo más que nada como una fuerza de voluntad muy grande que estás haciendo a pesar de todo para hacer ese cambio de ciclo. Sí, señor. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Qué dice tu corazón de todo esto? Tu corazón sigue adelante. Tu corazón quiere seguir por donde va. No quiere voltear. Quiere de verdad decir, hasta aquí no sigo quizás sufriendo. Si es que estabas en una sufridera, ya paraste todo eso. Pasas página y sigues adelante. Y mira, sí, ya no quieres más, como dice, ya no quieres más desengaños. Ya no quieres más ilusiones. Ya lo que quieres es cosas reales. Te veo muy decidido, muy decidida, a pesar de que la rueda de la fortuna no está funcionando, porque lógicamente estás en estos cambios. Ahorita no está fluyendo mucho la parte del amor, si se quiere, porque estás en esos cambios. Tú estás pensando que definitivamente el pasado se quedó atrás, ya no quieres más nada con ese pasado probablemente, o quizás estás como resignado o resignada a que no te queda más remedio que hacer que cambiar y seguir adelante tu vida. Así lo estoy viendo, pero de todas maneras tu corazón como que te dice, sigue adelante, mi querido Tauro, sigue adelante, no te detengas y ya veremos, ya más adelante, no es mal de morirse y pronto vamos a ver la luz en todo esto. Sí, señor, tu corazón te está alentando muchísimo, ¿sabes? Mismo tu corazón, aunque no lo creas, aunque no lo sientas así, pero así es. Definitivamente tú lo que no quieres es seguir con ilusiones. Eso es lo que no quieres, eso es lo que menos tú quieres. Vamos a ver entonces qué hay para esa otra persona, para ese otro ser que tú tienes en tu mente. A ver si es que hay alguien o es que realmente lo que quieres es de una vez soltar eso y ya
a ver qué viene ahora para el futuro. Vamos a ver. No sé qué es lo que viene ahorita. Si es pasado, presente o futuro. Vamos a ver. Aquí sí, es el pasado, definitivamente. Esta persona definitivamente está en un mar de confusiones. No haya por dónde entrar. Está dando muchísimas vueltas. No está fluyendo. Está completamente, digamos, inestable. Se siente inquieto, inestable. Sabe que le amaste mucho, ¿sabes? Pero yo pienso para mí que tú quieres algo nuevo ahora, por lo que estoy viendo en estas cartas. Sí le amaste y con bastante, digamos, frenesí. Le amaste muchísimo. Sí sabes que le amaste. Pero pareciera ser que ahora lo que tú necesitas es un nuevo rumbo. Pareciera ser que ya tú estás decidido o decidida, tiraste la toalla, decidido, decidida a que tú necesitas o quieres algo nuevo. Esta persona, por el contrario, Tauro, déjame decirte que está dando más vueltas que un perro para echarse. Y ahora sí que está dando vueltas, no se siente estable, hay una gran inestabilidad en esta persona. Quizás no va a querer resignarse a muchísimas cosas. A eso está viendo, mira, el loco está viendo todas las acciones que tú estás haciendo con estas cartas que te acabo de lanzar y de verdad se siente muy, pero muy inquieto. Esta persona siente, presiente o a lo mejor ya le has hecho saber que tú vas a seguir de largo. Es lo que tú tienes en tu mente. Tampoco es que lo has realizado por completo ya, pero tú tienes en tu mente salir de esto, seguir adelante y dejar todo atrás. Y esta persona no se lo va a poder creer, no se quiere resignar, no vale, va a querer convencerte. El loco cuando sale invertido sale como dando gritos, dando vueltas, no quiere aceptar las cosas como son, no las quiere aceptar. Vamos a ver qué piensa esa persona de todas maneras. Vamos a buscar qué otra cosa piensa. Sí siente que quizás a lo mejor te da la razón, ¿sabes? En el fondo te da la razón y siente que sí es justo que pase, lo que está pasando, porque sí reconoce que realmente se portó de mal. Sí, a lo mejor ni te lo dice, a lo mejor no te lo va a reconocer en tu cara, pero sí cierto que de verdad esta persona reconoce que ha sido muy injusto contigo y que ahora la justicia se está presentando y la tiene que aceptar de todas. Sí, señor, siente ya de verdad su corazón como muy, muy nublado, siente que de verdad aquí no hay vuelta atrás. Creo que esta persona inclusive, no sé si esa persona va a querer volver. Lo cierto es que quiere convencerte quizás de que vuelvas, pero le cuesta bastante, ¿sabes? Le cuesta mucho. Ese loco invertido le cuesta bastante. Y el juicio sí que le está hablando. Mira, todavía no toma decisiones. No esperes todavía a esta persona si es que estás esperando por esta persona para que vuelva. Porque resulta que el juicio está comunicándole, hablándole, diciéndole que por favor salga de donde está, salga quizás de esa zona de confort que dentro de todo, entre comillas, está y que busque la manera de convencerte o de luchar, que se quite el miedo y que siga adelante, porque quizás es el miedo, un cierto miedo que tiene a que le digas que no. Eso es lo que pasa, que tiene cierto miedo y por eso es que no toma decisiones. Tiene cierto pánico, cierto miedo de que le vayas a decir que no. Y esta persona quizás a lo mejor presiente que sí que le amaste, aunque sí lo sabía, que sí le amaste, pero tú quieres algo nuevo. Voy a buscar las cartas de los ángeles. Tú quieres algo nuevo realmente y esa persona siente y presiente eso y el juicio le está diciendo pues muévete, tendrás que demostrarle a esa persona que de verdad tú la quieres si quieres volver otra vez con esa persona y no te tardes porque Tauro quiere ahora algo nuevo y a lo mejor te vas a tardar. Yo no sé, pero yo siento en el fondo que definitivamente Tauro, tú sigues adelante. Tú no vas a aceptar a esta persona más. Por las cartas que tengo, por las cartas que estoy viendo, siento que ya tú, palabra cierta, que tú no vas a aceptar a esa persona más. Y de verdad que sí que te digo, está pero dando vueltas.
Ese sol está, pero lo que se llama muy nublado en su corazón. Ujú. Y sí sabe, ¿sabes? Sí siente y sí sabe que la justicia es la justicia, que realmente fue justo. Lo reconoce en el fondo, que de verdad fue injusto lo que te hizo, pero también es justo lo que tú estás haciendo por esa persona o para esa persona. Es verdad, lo reconoce, no lo podemos negar. Esta persona sí lo está reconociendo. Sí, señor. Y de paso, sabe ahora lo mucho que le amaste. Sabe lo mucho que le amaste. No, quizás no querrá resignarse tan fácilmente y vendrá a convencerte para que vuelva, ¿sí? Pero todavía no lo estoy viendo. Eso será un poco más adelante. Si veo por las cartas, la reunión de cartas, que si esta persona no quiere resignarse, siente que te ha perdido, pero también siente que quizás tenga que venir, aunque sea para decir, hice algo por la relación. Y eso es lo que le dice el juicio. Haz algo, no te quedes con los brazos cruzados. Busca la manera de interceptar a esta persona, a ver qué tal. Pídele y pregúntale seriamente si quiere, si va a volver contigo o no, pero sal de eso, porque esta incertidumbre de verdad que no puede ser. El juicio le está aconsejando eso. Vamos a ver, mira, aquí dice, grandes cambios positivos para ti vienen. Aquí que esperes. Y aquí también te dice que hay un compromiso. Fíjate tú, esto, mi querido Tauro, esto es importante. Los ángeles que te hablan, después de todo lo que te dije, dice que vienen grandes cambios positivos, que esperes y que hay un compromiso. De tal manera que yo voy a ver de qué se trata todo esto, estos grandes cambios, que esperes y este compromiso. ¿Será porque viene algo nuevo para ti? ¿O será porque realmente al final de cuentas esta persona va a volver? Ahorita no la estoy viendo volver, ¿sí? Pero sí veo que la persona no se va a querer resignar así nada más. Él tiene ese pánico y ese miedo de que le vayas a dar un no por respuesta, y eso es lo que no va a poder aceptar y no se va a querer resignar. Entonces, quizás a lo mejor está esperando como un momento propicio. Sin embargo, yo quiero preguntar, ¿es que para Tauro hay una nueva relación que no es esta? Aquí hay un sí, aquí hay otro sí, aquí hay otro sí. Y mira qué bien te salen estas cartas. Mira, wow, te salieron 4 arcanos mayores. Esto es de suma importancia. Yo no sé si fue a ti también que te salió la otra vez lo mismo, que te salieron muchísimos arcanos mayores. Y cuando eso es así, eso quiere decir que eso es una relación que viene ahora, pero de verdad sumamente importante. Mira, viene para ti cambios de ciclo, un cambio de ciclo, pero bien importante, que es el que tú estás pensando, el que tienes en la mente. Ya me di cuenta, ya las cartas ya te lo habían dicho. Tú quieres seguir adelante, no quieres voltear, quieres algo serio, no quieres nada de ilusiones, y eso es lo que viene para ti. Un cambio de ciclo importante, con puntos bien puestos, bien claros. Y esta persona, esta belleza de emperador o emperatriz en todo caso, viene como quien dice, con todas las de la ley y bien firme. Y mira, esta otra carta, la carta de la justicia. Es justo para ti, es justo, mi querido y adorado Tauro, ese nuevo amanecer para ti. Como te lo dije anteriormente, quieres ver un nuevo horizonte, estás en tus planes ya, estás pasando página o vas a pasar página. De verdad, sí que te digo, yo te felicito de verdad, verdad. Sí, señor, tú sabes y todo el mundo sabe cómo amaste tú a esa persona, pero ahora tú quieres algo nuevo. Te dejó perder, te dejó ir por un barranco, te dejó completamente perder. Y ahora esta persona, después de que está viendo todo esto, no se quiere resignar y quiere convencerte de que vuelvas. Pero es que ahora para ti viene algo tan bueno, tan extraordinario, que los ángeles dicen que son grandes cambios positivos, que te esperes y que viene un compromiso. ¿Qué más te puedo yo decir?
honestamente, esto está lo que se llama de un bello que ni te cuento. Ay, Tauro. Así que ya lo veo, te veo bastante claro, bastante clara. Y mira, recuerda que cuando algo sale es porque necesita despejar para que entre lo mejor de lo mejor para ti. Y por lo que veo, ya tú has cambiado mucho. Ya de verdad tú sabes lo que te conviene y sabes que lo que no sirve, pues pasas página y punto. Estás en todo tu pleno derecho de hacerlo porque es tu felicidad la que cuenta. Eres tú quien decide y más nada. Más nadie tiene que meterse en esto, sino solamente tú tomar tus decisiones. Ahí te estoy dejando yo esto. Bellísimo el cambio que viene para ti. Cambio extraordinario. Cambio extraordinario. Lo voy a escribir para que no se me olvide, para ponerlo en mi miniatura. Cambio extraordinario. Wow. De verdad que esto es, como quien dice, muy bueno. Quizás desde hace tiempo estás deseando tú algo como esto y definitivamente algo como esto, mi querido y adorado Tauro, va a venir. Mira esto. Esto es una belleza. Esto es de verdad algo sorprendente. Tantos arcanos mayores y arcanos muy buenos para el amor, todos derechitos. Eso me está hablando, pero lo que se llama mucho, mucho, mucho. En el fondo, quizás a lo mejor puedas tener todavía un pequeño dejo de ese sentimiento, de ese pasado, pero eso poco a poco se va hiriendo, no te preocupes. No te preocupes, que eso no se va a quedar ahí. Poco a poco lo vas a ir arrastrando. Sí, señor. Nos estamos viendo entonces en un próximo video, mi querido y adorado Tauro. Y de verdad, yo te felicito por la manera como estás actuando o la manera como vas a actuar. Te felicito. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídate, un besito y bye bye.